¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto que nos estén acompañando nuevamente. Mi nombre es Saraí Castañeda y hoy vamos a ver la segunda clase de canto para el Diplomado de Música Litúrgica impartido por la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Nuevamente muchas gracias al Padre Venegas y a todo el equipo que hace posible este proyecto. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de voz. Existen 7 tipos de voz humana. Son 3 femeninas y 4 masculinas. La voz más aguda en la categoría de voces femeninas es la voz de soprano y se caracteriza por tener un color muy brillante y una voz muchas veces dulce y que se le facilita alcanzar notas muy altas en ocasiones. Y un ejemplo de cómo sonaría una voz de soprano es el siguiente. El segundo tipo de voz femenina es la voz de mezzosoprano, que es una voz intermedia, digamos, muchas veces con un rango vocal bastante amplio, que tanto puede alcanzar notas muy bajas como también en ocasiones muy altas, pudiendo en ocasiones equipararse con una contralto o bien con una soprano. Pero donde más suele resaltar la mezzosoprano es en el registro medio. El tercer tipo de voz femenina es el de contralto y es bastante difícil de encontrar porque suele ser una voz tan profunda y tan honda que se puede incluso llegar a confundir con una voz masculina. Y un ejemplo sería el siguiente. A continuación, entre las voces masculinas, tenemos una voz que también es muy rara de encontrar, que es la voz de contratenor, que es una voz muy delgada, muy ligera y que suele alcanzar notas bastante altas. El ejemplo sería el siguiente. El siguiente tipo de voz masculina es la de tenor, que regularmente es brillante y potente, sin embargo no es tan aguda como la de un contratenor. Y un gran ejemplo de una voz de tenor sería el siguiente. El siguiente tipo de voz masculina es el de barítono, y este se caracteriza por tener una voz mucho más profunda y oscura que la del tenor. Sin embargo, no es la voz más grave como se piensa. Oh Carlo, ascolta, la madre aspetta a San Giusto domani.
Y finalmente tenemos la voz más baja que existe, que es la voz del bajo. Existen muy pocos ejemplos en la vida real. De hecho, en México solo hay como 5 bajos. Y un ejemplo de cómo sonaría una voz de bajo es el siguiente. Hay dos cualidades particulares de la voz, que son el color, que es lo que la hace ser brillante, aguda, dulce, oscura, profunda, etc. Y existe también el timbre, que es lo que hace que una voz sea única e irrepetible. Es decir, puede haber muchas voces agudas que se parezcan o graves, pero cada una va a ser única y va a ser irrepetible, va a ser distinta a la otra. Ok, ¿cómo saber cuál es mi tesitura vocal? Bueno, como ya vimos, anteriormente se mencionó que lo más importante, lo que define una tesitura vocal, es el color y el timbre. El timbre no se puede imitar, no se puede igualar, es lo que hace único una voz, lo que hace único y repetible la cualidad de una voz. Y bueno, el color sí se puede de alguna manera simular o imitar, es lo que lo hace ser más brillante, más oscuro, más agudo, más grave, más profundo, etcétera, etcétera. Y bueno, también tiene mucho que ver nuestro rango vocal. ¿Cuál es la nota más baja y la más alta que podemos alcanzar sin ningún problema? O sea, que se sienta cómodo. Y bueno, es lo que en este momento vamos a averiguar con un pequeño ejercicio en el piano. Ok, vamos a hacer este ejercicio para descubrir cuál es nuestra tesitura vocal. Vamos a comenzar por las voces más graves, que son las voces masculinas. Vamos a hacerlo con la letra I, pero los hombres lo harían aquí. Digo, yo no llego tan abajo, pero más o menos esta nota la gran mayoría de hombres la pueden dar, con letra I. Vamos bajando y lo haremos únicamente hasta donde sea cómodo y no lastime. Aquí pueden irse integrando también las mezzosopranos.
¿Cuáles serían algunas recomendaciones para cuidar nuestra voz? La primera es mantenerse bien hidratado, es decir, tomar suficiente agua durante el día y también antes, durante y después de cantar. La otra sería evitar consumir alimentos fríos o irritantes antes, durante y después de cantar, así como también evitar los lácteos, alimentos y bebidas azucarados, ya que estos tienden a causar flemas. También es importante evitar alimentos muy secos como las semillas, es decir, nueces, maní, etcétera, etcétera, porque tiende a resecar la boca. Muy, muy importante evitar consumir alcohol, fumar o consumir cualquier tipo de sustancia tóxica, ya que esto tiende a resecar nuestras mucosas y con el tiempo deteriora la calidad de nuestra voz. Otra cuestión muy importante es evitar los cambios bruscos de temperatura que afectan directamente a nuestro sistema respiratorio. Otra cuestión sería calentar o vocalizar antes de cantar. Y para esto es importante tomar clases de canto, preferentemente con algún maestro que conozca de música lírica. Y también es importante cuando demos una presentación ir de menos a más, es decir, comenzar por repertorio que nos sea más sencillo y progresivamente ir aumentando la dificultad. También es importante evitar gritar e ir a lugares muy ruidosos, ya que esto tiende también a inflamar nuestras cuerdas y es importante guardar el mayor silencio posible antes y después de cantar. También, si vamos a dar un concierto, es importante evitar cantar más de 90 minutos seguidos. Y muy importante, para cualquier actividad física es descansar, es decir, dormir de 7 a 8 horas diarias. Y preferentemente realizar alguna actividad física, ya que esto ayuda a mejorar nuestra capacidad inspiratoria, tales como correr, nadar, bailar, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y primeramente Dios, nos vemos en la siguiente clase.